Bueno, pues vamos a seguir con nuestra interesantísima jornada y ahora nos va a hablar José Luis Aznarte Mellado, que es doctor ingeniero, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Y bueno, nos va a hablar de predicción probabilística de la calidad del aire, el caso de Madrid. Y hago el inciso que, como básicamente te hemos invitado porque te queríamos conocer y que nos contaras tus cosas, pues vamos, que siéntete libre de contarnos un poco también en qué trabajas y demás, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muy agradecido por la invitación y a la hora de preparar la exposición pues tampoco tenía muy claro a dónde venía ni qué es lo que me iba a encontrar y bueno, pues he preparado una presentación sobre uno de los proyectos en los que estamos implicados, pero bueno, es solamente un ejemplo de las cosas que estamos haciendo y creo que, bueno, que puede servir como para ilustrar un poco a qué nos dedicamos y cómo podemos ser de ayuda en otros proyectos, ¿no? Porque, como hablábamos hace un rato, yo personalmente llevo toda mi carrera huyendo de aplicaciones éticamente cuestionables, porque es lo que más se hace en mi ámbito. Yo me dedico a la predicción de series temporales, que es una disciplina que nace y se desarrolla principalmente con el ojo puesto en la bolsa. Bueno, a mí ese tipo de aplicaciones no me han interesado nunca y pues siempre estoy buscando ámbitos en los que aplicar las tecnologías de inteligencia artificial o de aprendizaje automático o demás, cuya aplicación, digamos, cuya utilidad no vaya en beneficio solamente de unos pocos, ¿no? Entonces, en ese ámbito, hace unos años, hace como 7 u 8 años, yo contacté con el Ayuntamiento de Madrid para preguntar si tenían datos sobre la calidad del aire. Hace 7 u 8 años el problema no era tan conocido, no era algo que estuviera tan encima de la mesa y el ayuntamiento no tenía el portal de datos abiertos, pero desde allí pues me dijeron que sí, que efectivamente tenían datos y que les parecía interesante desarrollar modelos predictivos para esos datos, ¿no? Entonces, desde ahí hasta lo que os voy a contar hoy, pues ha pasado eso, unos cuantos años y unos cuantos desarrollos y unos cuantos investigaciones que digamos que terminan en este que sería un producto más acabado, ¿vale? Entonces, este producto tiene que ver con, bueno, digamos que es un producto que se desarrolla de modo operacional, es decir, que está funcionando para el Ayuntamiento de Madrid y ojalá que con cierta, o sea, que más pronto que tarde se ponga también a disposición de la población, porque ahora mismo es algo que funciona solamente de puertas para adentro. Como digo, es solamente un ejemplo de las cosas que hemos hecho y luego podemos hablar de algunas de otras cosas si queréis, ¿no? Entonces, bueno, pues no tengo que contaros el problemón que tenemos en Madrid con la calidad del aire. Podría hablar de la Unión Europea, podría hablar de las multas, podría hablar de los diferentes partidos políticos y sus actitudes al respecto, pero lo voy a dar por sabido, ¿no? Ahora, eso sí, lo que está claro es que en términos de salud este es un problema muy grave, como insisten Julio Díaz y Cristina Linares. Pues eso, se producen muchas más muertes por NO2 que por accidentes de tráfico al año, ¿no? Y sin embargo, pues parece que las campañas de la DGT son mucho más potentes que las campañas vaya usted a saber quién haría campañas a favor de la reducción de NO2. Entonces, bueno, pues eso, los contaminantes principales son el dióxido de nitrógeno, el ozono y las partículas. Y gracias de nuevo a la actividad de la Escuela Nacional de Sanidad sabemos que esto provoca afecciones no solamente respiratorias y cardiovasculares, que parece normal o evidente, sino también está relacionado con diabetes, con estrés, con alergias, con suicidios, con un montón de cosas, ¿vale? Entonces, en ese marco existe una necesidad clara de controlar esos contaminantes, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid se lo toma en serio hace unos años y pues plantea que hay que aplicar restricciones, ¿no? Cuando el NO2 sea elevado. Estas restricciones son más bien casi pedagógicas,
mucho más que efectivas en términos de reducción de la mortalidad o de la morbilidad. Pero son importantes para que la ciudadanía sea consciente de cuál es el problema, ¿no? Entonces, como todos sabéis, tenemos un protocolo de NO2 que de repente de un día para otro nos dice que no podemos coger el coche o que no podemos aparcar o diferentes restricciones, ¿no? Entonces, ser capaces de anticipar esa activación del protocolo es un desafío científico que nos pareció muy bonito y que hemos abordado como os voy a contar, ¿vale? Entonces, el objetivo del proyecto era justamente desarrollar modelos predictivos para los 4 contaminantes principales. Son principales porque son los que, hasta donde yo sé, la Unión Europea multa, ¿no? No porque sean los únicos que sean importantes, pero bueno, vamos a desarrollar modelos predictivos para estos contaminantes. Entonces hemos desarrollado 4 modelos de predicción, uno para cada contaminante bueno, pues cada uno de ellos es un modelo de aprendizaje automático. Es un modelo basado en las técnicas de la inteligencia artificial y que, bueno, que lo que hace es que cada día hace predicciones a 48 horas futuras a partir de los datos recibidos, del histórico de datos, no solamente de los datos recientes, sino también de los datos más antiguos, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce predicciones para cada una de las 24 estaciones del sistema de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid y esas predicciones no son de tipo puntual, como suelen ser las predicciones habituales, que dicen, pues mañana va a haber 183 microgramos por metro cúbico de NO2, sino que lo que tratamos es de, en vez de predecir la esperanza matemática de la serie que estamos estudiando, predecir toda la distribución. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es predecir todos los cuantiles de la distribución y eso, como veréis ahora, nos permite predecir la probabilidad de activación del propio protocolo a nivel global en la ciudad, ¿vale? Las fuentes de datos que estamos utilizando pues son los propios datos medidos. Bueno, voy a empezar como está en la transparencia. Primero utilizamos un modelo europeo que produce predicciones de NO2, de ozono y de partículas, las produce a nivel continental y por eso son predicciones que no funcionan muy bien a nivel local y menos todavía dentro de una ciudad, porque obviamente la rejilla continental que el modelo utiliza no es capaz de tener en cuenta las particularidades de una zona concreta tan particular como es una ciudad, ¿no? Sin embargo, la ventaja que tiene es que produce predicciones a futuro que tienen en cuenta, es un modelo físico-químico, es un modelo meteorológico que tiene en cuenta todas las predicciones de la meteorología y además le añade una capa química que tiene en cuenta pues, el inventario de emisiones y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, este modelo nos da una aproximación muy útil para trazar las tendencias, pero necesitamos traerlo a lo local, lo que en inglés llaman downscaling, ¿vale? La idea es coger esas predicciones y adaptarlas a lo que sucede en una zona concreta de una ciudad como Madrid. Luego, utilizamos unas variables de calendario que se preparan manualmente, donde se tienen en cuenta pues eso, los festivos, los puentes, las vísperas, las operaciones salidas, el calendario escolar y otro montón de cosas así. Nos gustaría tener también dentro de ese calendario cosas que afectan a la contaminación, como por ejemplo si juega alguno de los grandes equipos en la capital o hay algún evento deportivo de otra índole que sabemos que afecta. Pero hay una dificultad que es que necesitaríamos tener a alguien leyendo el marca para poder anticipar ese tipo de cosas y no parece que nadie esté interesado en eso. Entonces, por último, utilizamos lo que se llama la inercia de las propias series. Como sabéis, en el mundo de las series temporales se parte de la hipótesis de que los valores futuros están relacionados o autocorrelados con los valores pasados, ¿no? Se asume que hay una cierta inercia y que, según cómo haya sido el pasado, nos va a permitir predecir al menos una parte del futuro. Entonces, utilizamos, como digo, valores, por ejemplo, para predecir la hora siguiente, utilizamos la hora anterior, pero utilizamos también la hora de ayer a la misma hora y utilizamos la hora de hace una semana a la misma hora, ¿de acuerdo? La serie de NO2, que es sobre lo que voy a centrar toda la exposición, tiene un patrón estacional muy fuerte. De hecho, tiene varios patrones estacionales. No es lo mismo, digamos que hay una variación intradiaria que es bastante homogénea,
Hay una variación intrasemanal que es bastante homogénea y luego, por supuesto, hay una variación anual que también es bastante útil para predecir. Y además, pues bueno, pues la estructura ARIMA lo que también hace es que aprende de los propios errores que está cometiendo el modelo en cada instante, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos probado un montón de modelos diferentes, de hecho seguimos probando modelos distintos, algunos de los cuales son estos que veis aquí. Primero armamos un modelo que llamamos de persistencia cíclica, que básicamente consiste en decir que el valor futuro va a ser igual al valor pasado, ¿de acuerdo? Es el modelo, digamos, de referencia porque, digamos que es un modelo muy sencillo y nos da un horizonte de cómo están funcionando el resto de modelos con respecto a esa predicción tan sencilla. Podríamos haber utilizado también la media, que es el predictor más sencillo de todos, ¿no? Pero bueno, optamos por esta persistencia cíclica que lo que tiene en cuenta son estos ciclos que os decía antes, estacionalidades, para predecir. Luego utilizamos directamente el modelo del Centro Europeo de Predicción a medio rango, este modelo continental que os decía, lo utilizamos tal cual para comparar con los valores reales obtenidos. Y bueno, pues hemos hecho modelos basados en ARIMA, con variables estacionales, con un entrenamiento bayesiano, hemos utilizado bosques de regresión, hemos utilizado pues otro montón de técnicas punteras, digamos, en la inteligencia artificial y bueno, pues estamos todavía en la fase de intentar encontrar modelos que se ajusten mejor a todo esto, ¿no? Los últimos modelos de las redes neuronales de convolución y las memorias a corto y largo plazo son modelos de lo que ahora se está tan de moda que se llama Deep Learning y es muy interesante utilizarlos aquí porque tenemos muchos datos, ¿vale? Entonces nos permite hacer eso. Nada, pues ahora mismo los resultados del proyecto es que esto está ya funcionando. Se ha hecho una implementación colaborando con una empresa llamada Inference que hacen predicción también y que son muy buenos en lo suyo. Y bueno, pues no hemos implementado obviamente todos los modelos en operacional, sino solo aquellos que nos parecían más útiles en cada momento. Vale, entonces, ¿cuál es la salida de los modelos, ¿no? ¿Qué pinta tiene lo que estamos produciendo? Bueno, esto es lo que ve en el ayuntamiento cuando quieren saber cuál va a ser el futuro de la concentración de NO2 en una estación como la del Parque del Retiro, ¿de acuerdo? En el cuadro de arriba lo que tenemos es la predicción de la concentración, pero tenemos la predicción por cuantiles, como os decía. Entonces, la predicción clásica o puntual solamente da el cuantil 50, ¿de acuerdo? Entonces, comparar entre el cuantil 50 y los valores reales obtenidos es relativamente sencillo. Nosotros vamos a ampliar esa predicción para predecir todos los otros cuantiles de la distribución, lo cual nos va a dar una idea mucho más aproximada de cuál es la situación esperable en el futuro en esa estación, ¿vale? En rojo veis los valores medidos, porque esto se va actualizando conforme va pasando el tiempo. Esta gráfica la saqué por la tarde, como veis, me parece que eran las 6 de la tarde, y teníamos ya valores desde por la mañana, y veis que los valores pues están más o menos en donde el modelo decía que iban a estar, ¿no? Por supuesto, la evaluación de modelos probabilistas es bastante más complicada que la evaluación de un modelo puntual, porque el modelo puntual calcula la diferencia entre la media, lo que produce el modelo y lo que luego se observa, y ese es tu error. Pero cuando tienes muchos cuantiles, la cosa se complica, ¿no? Entonces, debajo tenemos la probabilidad de superación de los umbrales que fija el protocolo de NO2 como umbrales de activación de esas fases, de esos, se llaman, no son episodios, niveles, no sé, niveles de alarma del protocolo, ¿no? Veis que en la gráfica de arriba tenéis una raya en 180 de líneas y luego una raya de líneas y puntos en 200. Son los dos primeros umbrales que fija el protocolo, ¿no? Bueno, pues abajo vemos la probabilidad de que se superen esos umbrales. Ahora mismo aquí, como no hay ninguna probabilidad, porque el cuantil 99 queda lejos de esos umbrales, pues no se ve nada más que un blanco. Pero en la estación de Fernández Ladreda, en la misma ocasión, que esto es noviembre del año pasado, pues vemos que la predicción sí que corta los umbrales definidos en por lo menos una parte, con una cierta probabilidad, ¿vale? Y esa cierta probabilidad es la que se muestra abajo, que en este caso es muy bajita. Pero bueno, la idea es esa. Todas las mañanas predecimos 48 horas hacia el futuro y pues a partir de esas predicciones podemos calcular la probabilidad de que una estación concreta supere el umbral fijado por el ayuntamiento.
Claro, donde queremos llegar no es a que una estación concreta supere, sino a cuál es la probabilidad de que se active el protocolo. Y eso nos complica la vida. ¿Por qué? Bueno, voy a hablar primero del error que obtenemos con este modelo, donde en rojo podéis ver el modelo europeo que os decía que funciona a escala continental y que permite predecir con más o menos bondad, pero que, claro, en este caso funciona peor que la persistencia cíclica. Lo cual quiere decir que los fenómenos locales están siendo muy importantes ahí y no están siendo capturados por el modelo europeo. Sin embargo, nuestro modelo, que es la línea amarilla, pues como veis va muy por debajo en el error cuadrático medio, que es lo que muestra esta gráfica en función del tiempo, va muy por debajo tanto del modelo europeo como del modelo de persistencia, ¿vale? Esto se puede ver por estaciones, sabéis que tenemos 24 estaciones en la red de vigilancia de la contaminación y vemos que también el modelo amarillo funciona mejor en todos los casos y bueno, pues en el fondo, en el resumen, pues estos son los errores agregados en todas las estaciones de cada uno de los tres modelos, ¿no? Creemos que el modelo puede mejorar todavía y de hecho estamos a expensas de la inclusión de datos meteorológicos, predicciones meteorológicas de AEMET que de momento no están incluidas, ¿vale? Solamente tenemos hacia el futuro los datos del modelo europeo de contaminación. Entonces, como sabéis casi todo el mundo, supongo, el funcionamiento del protocolo era el protocolo anterior, no en la última modificación, pues era que cuando dos estaciones de la misma zona, había 5 zonas, digamos, la ciudad está dividida en 5 zonas, 2 estaciones de la misma zona superan durante más de 2 horas el umbral primero de 180, se pasa al nivel de preaviso. Cuando 2 estaciones superan el de 200, se pasa al nivel de aviso y si superan ya el de 400 no ha pasado nunca y no queremos que suceda. Pero este es un poco el cálculo que hace el ayuntamiento para saber si activa o no el protocolo. Actualmente lo hace de manera reactiva, es decir, mira los históricos y dice, vale, se han superado aquí y aquí, pues tenemos que activar, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta nuestra es no hacerlo mirando hacia atrás, sino hacerlo mirando hacia adelante. Es decir, si se van a superar, si se espera que mañana se supere con una probabilidad alta los valores que van a dar lugar a preaviso o a aviso, activamos el protocolo de forma preventiva. ¿De acuerdo? Esto, dicho así, a nosotros nos suena muy bien, pero luego tiene una serie de delicadezas políticas y legales, porque bueno, pues hay gente que estima que si se activa de forma preventiva y luego no se superan los umbrales, el ayuntamiento es susceptible de recibir una demanda. Bueno, esto ahí no vamos a entrar, pero la situación es esa. También decir que esto es el antiguo protocolo porque se modificó hace relativamente poco y estamos en fase de negociación para modificar nuestro sistema para adaptarlo a eso. Entonces, como decía, hemos producido predicciones en cada una de las 24 estaciones, predicciones probabilistas para cada hora de las próximas 48, y ahora queremos agregar esas predicciones por las diferentes zonas, porque como lo que queremos es que 2 estaciones superen durante 2 horas el umbral, pues esa agregación la hacemos mediante técnicas de Monte Carlo, de simulaciones, y a donde llegamos es a esto. Para el interior de la M30, que es la zona 1, que hay 10 estaciones, pues podemos ver que el día 6 de diciembre se producía esta predicción y lo que se muestra abajo es la probabilidad de que 2 estaciones superen durante 2 horas el umbral, ¿de acuerdo? Que es una información que ya nos lleva mucho más cerca del donde queremos estar. Donde queremos estar es aquí, el total de Madrid, hacemos una predicción a 48 horas, ya no de la concentración, que bueno, la gráfica de arriba es la concentración media predicha para todas las estaciones, pero aquí lo interesante es la gráfica de abajo, que lo que establece es la probabilidad de que se active el protocolo, es decir, de que en una zona cualquiera 2 estaciones superen durante 2 horas el umbral, ¿de acuerdo? Como veis en este día, pues la línea, digamos, la superficie roja es más rojilla, es de aviso y la amarilla es de preaviso. El preaviso estaba estimado este día en casi un 40% a esa hora de las 9 de la noche. ¿Vale? Entonces, con esta información nosotros vamos a simplificar en lo que ha sido una apuesta que está todavía por evaluar, simplificar la información compleja que estamos dando en las gráficas anteriores y llevarla a un lenguaje que sea más fácilmente interpretable por parte de las personas que tienen que tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, de las gráficas anteriores pasamos a estos semáforos, donde lo que mostramos es en el perímetro exterior cómo está cada una de las estaciones, en el perímetro central cómo está cada una de las zonas, cómo va a estar, y en el centro cómo va a estar la probabilidad de que se active finalmente el protocolo. Esto se ve así para un día tranquilo, entre comillas, un día con poca contaminación.
También se ve así, ¿no? Donde tenemos toda la lista de estaciones y la probabilidad de que cada una de ellas supere los umbrales. Y luego se ve así cuando tenemos un día complicado, ¿vale? Entonces, por la mañana del 6 de diciembre de 2017, las personas responsables del ayuntamiento abren su ordenador y se encuentran con esto, ¿no? Y dice, bueno, pues hoy la probabilidad es de un 55% de que la cosa se ponga mal y mañana es de un 47%, ¿vale? Esa es la probabilidad de preaviso. Luego se puede calcular la probabilidad de aviso también. Entonces, bueno, pues con este sistema, como digo, lo que conseguimos es estimar la probabilidad de que se active propiamente el protocolo en sus diferentes niveles, ¿de acuerdo? Y lo hacemos con 48 horas de anticipación. Lo que hacemos, como decía, es a partir de las predicciones para cada una de las estaciones, que es lo que tenéis en la izquierda, en este caso la estación Ramón y Cajal y la estación de Barrio del Pilar, a partir de esas dos predicciones hacemos un agregado para la zona, de esas dos y de todas las demás, hacemos un agregado para la zona y de ahí pasamos a un agregado global para toda la ciudad de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por mostrar un ejemplo de cómo funciona esto un poco más concreto, pues en 2017, del 5 al 8 de diciembre, hubo un episodio de contaminación por NO2 porque había unas condiciones atmosféricas de alta estabilidad, teníamos un anticiclón estupendo y esto funciona un poco, como sabéis, como una habitación en la que está todo el mundo fumando. Si no se abre ninguna ventana, el NO2 va subiendo. Si no sopla el viento, el NO2 va subiendo, ¿no? Entonces, el ayuntamiento activó el protocolo en el día 5 y, bueno, pues ahí tenemos un pequeño resumen de cómo fue la cosa. Las condiciones meteorológicas eran desfavorables, entre comillas, porque hacía sol y no hacía viento, ¿vale? Desfavorables para la contaminación. Entonces, ¿cuál fue la predicción del modelo? Pues ahí tenemos, en la zona 1, se predijo, bueno, pues el día 3 de diciembre predecía que no había ningún problema y que no había ninguna probabilidad de que se superaran, o había muy poca probabilidad de que se superaran los umbrales. La zona 3 pues era prácticamente lo mismo el 3 de diciembre. La zona 5 el 3 de diciembre también estaba, bueno, aquí sí vemos que tenía una probabilidad un poco más alta dentro de 2 días, el día 4, pero bueno, pues la cosa estaba más o menos tranquila. Cuando pasamos al día 4, el modelo vuelve a hacer la predicción y el propio día 4, el modelo ya nos dice que para el día 5 la probabilidad es casi de un 70% de que se active el protocolo, ¿no? En la zona 3 también hay una cierta probabilidad y en la zona 5 también hay una cierta probabilidad. El propio 5 de diciembre se vuelve a realizar la predicción y el modelo nos dice que, bueno, pues de nuevo, esa misma noche hay grandes probabilidades de que se active el protocolo y además al día siguiente también la hay para la zona 1. ¿Esto cómo se agrega? Se agrega a partir de estas predicciones. Esta es ya por estación, no por zona. Esta es la estación del Barrio del Pilar y podéis ver cómo, bueno, pues la probabilidad para esa estación de superar el umbral de 180 era muy elevada. Y en la línea de puntos roja que hay en la gráfica de arriba podéis ver los valores que finalmente se midieron. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver que el modelo fue capaz de anticipar que iba a haber un pico y que había una cierta probabilidad de que se superaran esos umbrales. Esto pasa igual en la estación de Ramón y Cajal, donde de nuevo el modelo fue capaz de anticipar esas superaciones que si veis la línea de 180, bueno, pues hubo unas cuantas horas en las que se superaron finalmente los valores establecidos. En la zona 3 pasó igual, en la zona 5 pasó igual y claro, ¿cómo se ve esto en el semáforo? Pues el día 3 de diciembre nos decía esto, decía, bueno, pues hoy la cosa está bien, mañana parece que empieza a subir en algunas estaciones, pero no parece muy problemático, la agregación es de un 9%. El día 4 de diciembre, sin embargo, ya nos decía esto, es decir, el propio 4 la cosa sigue tranquila, pero ojo que mañana hay una alta probabilidad de que se active el protocolo. El propio 5 de diciembre, de nuevo decía, pues la cosa está mal hoy y probablemente mañana también. Y ya después del 6 de diciembre, pues las predicciones de probabilidad fueron bajando hasta volver a valores normales. Entonces, yo quería solamente contar esto como un ejemplo de las cosas que estamos haciendo y decir que allí donde haya una serie temporal se pueden aplicar este tipo de herramientas, siempre y cuando
además de una serie temporal, haya un histórico suficiente para entrenar los modelos que producen este tipo de predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, como otro ejemplo de cosas que hemos hecho, hemos utilizado los valores de contaminación y los valores de tráfico para predecir directamente el porcentaje o el número de ingresos hospitalarios por motivos cardiovasculares o motivos respiratorios, en colaboración con la gente de la Escuela Nacional de Sanidad. En ese trabajo, pues lo que hicimos fue, en vez de predecir la contaminación, vamos a predecir directamente los ingresos hospitalarios. También lo hemos hecho con las alergias, con la incidencia de las alergias, ¿no? También hemos predicho propiamente las concentraciones de polen en la atmósfera con una semana de antelación y también el inicio de la estación polínica, por ejemplo, ¿no? Son todas aplicaciones útiles, pensamos, y que pueden resolverse pues, con métodos basados digamos, en datos, ¿no? Que es lo que, en el fondo, a lo que nos dedicamos. Nosotros, allí donde haya datos, nos gusta trabajar siempre y cuando pues, la aplicación sirva a un objetivo que no sea solamente el de hacer ricos a los que ya lo son. Entonces, bueno, este es un poco, pues ya digo, como un botón de muestra de lo que hacemos. Y ahora, pues, cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de responderla. Pues muchas gracias por la presentación. Yo no tengo ni idea de todo esto, pero me ha parecido súper importante, relevante. Además, yo vivo cerca de Fernández Ladreda. Me encantaría que me ayudarais con esto, pero el problema es que de verde a rojo pasa por unos tonos feísimos. Entonces, cuando hay contaminación media, tiene una pinta horrible. Entonces decidimos llevarlo de azul a rojo porque por en medio quedaba un poco más así. No obstante, aprovecho para contaros que estamos teniendo grandes problemas para transmitir esta información de forma comprensible. Porque a la hora de evaluar si esta probabilidad es buena o no, pasa como cuando nos dicen que la probabilidad de lluvia de mañana es de un 30%. Si acierta nadie se acuerda, si falla dice uno, joder, me ha fallado, ¿no? Entonces, hay una relación, hay toda una línea de estudios sobre cómo se comprenden y se utilizan las predicciones probabilistas y nosotros nos hemos topado directamente con el problema, que es que desde el ayuntamiento a veces no entienden cómo funciona de bien o de mal el modelo, ¿no? Para nosotros el modelo funciona bien si cuando dice que hay un 80% de probabilidad, si el 80% de veces que dice eso, finalmente sucede. Pero esto lo puedo explicar aquí, pero en otros lugares no funciona. Entonces, nos estamos encontrando no solamente con que la información es un poco así, ya de hecho estamos planteándonos pasar a lo que hace AEMET, poner un huevo frito y poner unas nubes, o bueno, irnos directamente a una iconografía simplificando todavía más. Lo cual, pues claro, a mí personalmente me parece una pérdida de información, porque cuesta mucho sacar estas predicciones probabilistas, pero claro, si no sirven para que la gente entienda lo que tiene que entender, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Para nosotros son útiles los mapas probabilísticos. O sea, los mapas de distribución geográfica de todo esto, que pones zona 1, zona 2, y eso en el huevo frito o en el disco ese no lo vemos, ¿no? Claro. Pero lo de las 5 zonas es como muy poco, ¿no? Para pues, el análisis que ha mostrado Carmen es de subcities, ¿no? Europeo, es como a nivel de barrio. Claro. Y quizá eso, pues, yo qué sé, claro. En la zona 1 tiene muchísimas... ¿no? Eso es. Variaciones. La cuestión es que las estaciones están puestas según normativa europea y hay 3 tipos de estaciones de fondo que miden, digamos, el valor de la contaminación alejado de fábricas y de centros urbanos. Luego hay otras de tráfico que miden precisamente eso y luego hay otras... Bueno, la cuestión es que la ubicación de esas está de acuerdo a normativa y solamente hay 24. Entonces, nosotros hemos hecho análisis geoespaciales, de predicción espacial y a través de pues, técnicas también de inteligencia artificial, y lo que nos encontramos es que la estructura espacial
de 24 estaciones sobre una superficie tan grande no permite sacar muchas conclusiones, ¿vale? Entonces, por eso, pese a que las 5 zonas están definidas también en el protocolo y tal, pues nosotros optamos por esta visualización. Pero como digo, esa es la primera idea que nos vino a la cabeza. En el proyecto no había un presupuesto específico para diseño y visualización, lo cual es un déficit, pero por supuesto que se pueden hacer otro montón de visualizaciones. No sé si habéis visto en alguno de los periódicos, en el País, por ejemplo, en la sección Madrid, arriba viene el mapita y viene en colores y, bueno, pues digamos que lo que estaba produciendo el ayuntamiento antes de la llegada de este modelo era para cada una de las zonas verde, naranja o rojo, que es una granularidad muchísimo más baja, y la pregunta que nos hacemos es esa: ¿hasta qué punto merece la pena calentarse la cabeza haciendo unas predicciones mucho más finas si al final verde, rojo, naranja puede quizás ser suficiente? Uno de los días que hacen la predicción es 6 de diciembre. Me llama la atención de que justamente es un día que es fiesta. Entiendo que el tráfico es el factor más... Claro, pero... Claro, la relación de todo eso, pero justamente ahí también metéis esa variable. Sí, claro. No hay colegio, no hay trabajo, no hay nada. Claro, se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta, pero lo que ocurre es que, como decía antes, el NO2 funciona por acumulación. Si hay un anticiclón, se va acumulando. Entonces puede ser muy fácil que llegue el puente, pero que estemos sufriendo lo de los últimos días, porque no se ha movido ni una gota el viento y estamos ahí sufriendo ese... Claro, lo que pasa es que también hemos observado que, por ejemplo, pues eso, como decía, en días de eventos deportivos hay una variación significativa de los niveles de NO2 y, bueno, pues es un problema que es multicausal y que es por eso difícil de modelar y por eso es interesante también. O sea que sí. A ver, nosotros en este caso lo que estamos haciendo es predicción a corto plazo. Corto plazo o muy corto plazo. Muy corto plazo se entiende que es de 0 a 6 horas y corto plazo pues hasta 48. La predicción, digamos, por estaciones o por años es otro problema, digamos, porque lo que haces es agregar las series y entonces tienes otro problema distinto. Mucho más sencillo de resolver, por otra parte. Entonces, nosotros en este caso no lo hemos hecho porque no era del interés del ayuntamiento, pero sí que tenemos estudiadas las series y pues se ve claro que hay una tendencia a la disminución global del NO2, que va lentamente bajando, afectado por los cambios en el parque móvil, por los cambios en las calefacciones y demás, pero son tendencias suaves que el modelo tiene en cuenta utilizando pues eso, los datos pasados para ir modelando los datos futuros. En este caso estamos utilizando, me parece que son 4 años en valores horarios de 24 series por 4 modelos distintos. Ese es el volumen de... Pero claro, cuando trabajas con este tipo de series y tienes en cuenta que hay una variación interanual y quieres modelarla, el problema que tienes es que cada año es un único dato, ¿no? Entonces, hay medidas desde el 98, me parece, lo cual pues da un grupo de años pues más o menos grande, no es estadísticamente significativo. Entonces, para ahorrarnos esa tendencia a la baja lenta que va pasando durante los años, decidimos que era suficiente con utilizar 4 años de histórico, que nos permitía capturar el comportamiento inherente a la serie y con eso no era suficiente. Dependería de la variable que estás estudiando, me imagino. Por supuesto, claro, cada serie es un mundo, claro, claro. Si nosotros hiciéramos una estimación de rehabilitar los edificios y cómo reduciría las emisiones por la calefacción, por ejemplo en invierno, ¿os podríais predecir el año que viene cuánto bajaría la contaminación? Claro, sí, eso se llama predicción de ¿cómo se dice? Ay, se me ha ido la palabra de la cabeza justo cuando la iba a decir. De escenarios, predicción de escenarios, y eso se podría hacer con estos modelos, claro que sí.
Vale, 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 perfecto. ¿El email está, no está al final? Ah, pues no está. Pues sí, luego lo pasamos. Claro, de hecho vamos a emprender ahora un proyecto con la empresa municipal de transportes para predecir el tráfico directamente. Entonces también se puede predecir a corto plazo y a medio plazo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por venir, por contarnos lo que hacéis. Creo que hay mucho en lo que colaborar. Bueno, y también esto demuestra lo necesario que son estas redes para sentarnos y conocernos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Yo antes de empezar quería aclarar un poco cómo es que nosotros, de repente, arquitectos, llegamos a trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? Nosotros normalmente estamos acostumbrados a trabajar con modelos que ha desarrollado otra gente, no a fabricarnos nuestros propios modelos. Entonces, bueno, pues para eso traía esta imagen, un vídeo más bien, que muchos de vosotros ya conocéis, es la variación de temperaturas aquí en la ciudad de Madrid a lo largo de las horas, cómo se va moviendo en el espacio. Esta representación a nosotros nos era muy útil para explicar el fenómeno y para utilizarlo en algunos estudios, pero realmente necesitábamos un modelo de estas temperaturas. Lo que ocurre es que modelar estas temperaturas desde una perspectiva física tiene muchas limitaciones. En primer lugar, porque cuando intentamos bajar de escala a una escala micro, nos damos cuenta de que esto es un sistema abierto y que realmente influyen todas las escalas superiores, la escala mesoclimática, la escala territorial, la global. Al final, el sistema se cierra con el planeta Tierra, pero todas las otras escalas siguen influyendo. Entonces, por muy bien que termines modelando esos fenómenos físicos que ocurren en esa escala microclimática, tienes que embeberlo dentro de otros modelos más complejos. Esto se hace, pero es bastante complicado. Además, esa realidad micro, esa realidad urbana, tiene mucha complejidad debido a lo artificial que es, ¿no? Tenemos una estructura tridimensional muy compleja, con unos materiales muy diversos, varía esa estructura en muy pocos metros y al final se puede optar por dos cosas. O bien te lías la manta a la cabeza y te pones a modelar como un loco todos esos procesos físicos con unos pedazos de ordenadores tremendos y dedicándole mucho tiempo también a esas predicciones, o bien tiendes a la simplificación, ¿no? Que es como veis ahí cómo va evolucionando esa simplificación hasta llevarlo a una simple cara. Tiendes a la simplificación, ya puedes realizar simulaciones más rápidas, pero con una precisión que para nosotros era cuestionable en realidad, porque no nos permitía realmente estudiar esas diferencias de temperatura. Con todo esto no quiero decir que los hayamos realmente utilizado, viendo lo que han hecho otros investigadores ya nos hacíamos una idea de cómo estaban funcionando. Hoy en día, quería decir también que hay mucha gente trabajando en esto, pero que no han llegado todavía a esa precisión. Así pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues nos vamos a estos metamodelos, ¿no? Que por diferenciarlos un poco de los modelos los hemos llamado así, también se les llama subrogados y demás. ¿Qué es lo que hacen? De alguna manera lo que hacen es obviar esa realidad física, se abstraen de esos procesos físicos que ocurren en la realidad y relacionan esas entradas, unos parámetros de entradas con unas salidas, ¿no? Dentro de lo que es la inteligencia artificial hay muchas herramientas, como estaba comentando antes José Luis. Nosotros optamos por las redes neuronales directamente. Para eso lo primero que necesitábamos era datos. Entonces lo que hicimos fue lanzarnos a medir por la Ciudad de Madrid. Llegamos a un acuerdo con el área de medio ambiente, ¿no? Y cambio climático de aquí de la ciudad. Y en 2016 lanzamos esta red de 20 sensores, los colocamos en diferentes puntos. En fin, de esto creo que ya bastantes de vosotros también lo conocéis por otras presentaciones que hemos hecho antes. Y bueno, llevamos recogiendo datos en régimen horario casi ya 3 años en todos estos, en estos diferentes puntos, ¿no? Luego, mientras tanto, mientras hemos estado recogiendo estos datos, hemos tenido tiempo para reflexionar sobre cómo íbamos a modelar, ¿no? Para aprender y reflexionar sobre cómo iban a ser estas redes neuronales que íbamos a generar nosotros. Básicamente teníamos dos posibilidades, por resumirlo, ¿no? Podíamos hacer predicciones temporales, que las llamamos así, tal y como decía José Luis, ¿no? A muy corto plazo o a corto plazo, ¿no? Trabajando con redes neuronales quizá más complejas de las que hemos terminado trabajando, ¿no? Y que al final cogeríamos los datos que hemos medido en un punto de estos, el punto 1, por ejemplo, y empezaríamos
en base a todo lo que hemos medido, empezar a predecir a un futuro. El problema es que eso para nosotros, ese corto o muy corto plazo, tiene muy poca utilidad. Necesitamos llegar un poco más, bueno, bastante más lejos para realmente poderlo, por ejemplo, incorporar en archivos climáticos y demás. Y luego, por otro lado, tenía otra limitación, y es que lo que nosotros hemos medido ahí son temperaturas y humedades relativas únicamente. Y en esa variación de temperaturas a nivel urbano influyen muchos otros parámetros, ¿no? De ahí que optásemos por hacer una predicción espacial. Cogimos los observatorios de la EMET de referencia y nos cargamos directamente la serie temporal. Empezamos a hacer predicciones uno a uno. Es decir, en el momento T hacemos predicciones en los puntos urbanos. En el momento T+1 cogemos los datos del observatorio de Barajas, de la EMET, y realizamos la predicción en el entorno urbano. No sé si esto está quedando muy claro, si no luego me preguntáis. Pero esto también nos permitía tener una base de datos más grande de parámetros, ¿no? Porque al final en la EMET no solo recogen temperaturas y humedad relativa, también recogen precipitación, velocidad de viento, dirección de viento, en fin, radiación solar. Así pues, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues esto, tomar esta vía, la de realizar predicciones espaciales y no temporales, nos simplificaba mucho el problema. Al final de todo el mundo, que esto no es todo el mundo, este es un cachito de ese mundo, bastante pequeño, pues nos permitió irnos a redes neuronales prealimentadas, es decir, la información fluye en una sola dirección y esto era una simplificación bastante importante de cara a todo lo que era el procesamiento. Si hubiésemos ido, como os decía antes también José Luis, pues con temas de series temporales, ellos creo que habéis estado trabajando con las de corto y largo plazo, memoria a corto y largo, ¿no? Las LSTM que tenemos ahí en medio, ¿no? Son ya más complejas, la información fluye de otra forma. Bueno, pues eso, simplemente por puntualizar que dentro de nuestro entusiasmo con las redes neuronales decidimos ir a lo más sencillo que pudimos, ¿no? Al final tendríamos una estructura parecida a esta, en la que podríamos trabajar con diferentes capas ocultas, con diferentes números de neuronas. Voy a dar, por supuesto, igual hago mucho, que más o menos sabéis cómo funcionan, si no luego lo hablamos, porque si no me como la presentación. Pero una de las claves es decidir qué parámetros vamos a utilizar de entrada y qué parámetro vamos a enfocar en la salida, ¿no? Qué parámetros tenemos que utilizar. Ahí nos era de utilidad el conocimiento que ya teníamos sobre el clima urbano, sobre la isla de calor y aparte de la temperatura y la humedad relativa, decidimos incorporar estos otros 4 parámetros que veis ahí abajo, bueno, dirección de viento, velocidad del viento, la radiación solar y las precipitaciones. Todas ellas, ahí podéis ver que están relacionadas con la intensidad de isla de calor. Esto es durante estos casi 2 años de mediciones, qué intensidad de isla de calor hemos recogido en nuestras estaciones bueno, en nuestra red, comparada con la medición que se hacía en la EMET en ese mismo instante, ¿no? En esos mismos instantes. Entonces, cosas curiosas, por ejemplo, bueno, cosas que ya se saben, que se conocen, a medida que aumenta la velocidad de viento, la intensidad de isla de calor baja. Los momentos en los que no llueve es cuando realmente hay una intensidad de isla de calor más grande y a medida que empieza a llover, la intensidad de isla de calor baja. Otras cosas que nos parecieron curiosas y que tienen que ver con la posición relativa de la estación de Barajas, y es que, si lo ubicáis, está en el noreste de la ciudad de Madrid. Entonces, cuando el viento sopla desde el oeste, como podéis ver aquí, o incluso desde el sur, esa masa de aire que está arrastrando, o es lo que nosotros presuponemos, esa masa de aire caliente que está arrastrando la ciudad y que de alguna manera se coloca sobre esa estación de la EMET, hace que también baje esa intensidad, ¿no? Esa diferencia de temperatura. Esa puede ser una posibilidad. También podría ser que la dirección del viento estuviera condicionada por el momento del día, porque también es verdad que no siempre sopla el viento de la misma dirección, ¿no? A veces sopla más de una dirección durante la noche, otras veces durante el día. En fin, esto un poco por ver también la complejidad que va teniendo ¿no? la cantidad de variables que se incorporan dentro de la definición, ¿no? Del modelado de la isla de calor, o de las temperaturas en ámbitos urbanos. Bueno, cogemos estos 6 parámetros y además le añadimos otro, que ya lo veíais en ese vídeo inicial, y es el tiempo. A lo largo de las horas del día no es lo mismo una intensidad de isla de calor en mitad del día que una intensidad de isla de calor al final del día, durante la noche. La intensidad de isla de calor, como podéis ver aquí, podéis ver en la línea negra se representa la temperatura en el punto más central de toda nuestra red y la línea, bueno, voy a decir rosa, una anaranjada, este punto está situado en Aravaca, totalmente fuera de la ciudad, ¿no? Y se ve cómo durante las primeras horas del día, durante la madrugada, las diferencias de temperatura son más grandes, cómo esas diferencias se van reduciendo y al final acaban invirtiéndose, ¿no?
a todo esto, estas temperaturas son los 20 puntos, o sea, las temperaturas de nuestros 20 puntos, ¿no? He decidido marcar 3 de ellas por ser un poco así representativas de lo que va ocurriendo. Quizás se ve más claro si metemos también Barajas, ¿no?, como punto de referencia y vemos la intensidad de la isla de calor en cada uno de los momentos. Se ve que durante toda la noche esas intensidades de isla de calor van aumentando ligeramente hasta casi el momento, ¿no?, del amanecer. En ese momento decrecen y se convierten en una isla de frescor en casi toda la ciudad, ¿no? Y luego para volver a subir. Ese es el comportamiento, ¿no? El comportamiento en líneas generales, porque luego vemos que dependiendo del punto hay momentos en los que, bueno, en fin, tienen comportamientos diferentes, ¿no? Hay algunas estaciones que esa isla de frescor pues no la tienen, obviamente, el punto más exterior no sufre esas diferencias, hay otros que sí. Total, que teniendo claro que estos 7 parámetros están influyendo en la isla de calor, bueno, pues decidimos incorporarlos. Esto no es algo que descubramos nosotros, ni mucho menos, es algo que llevan haciendo otros investigadores que lo han ido trabajando desde hace bastante tiempo, con estos parámetros, moviendo unos, poniendo otros, a veces incluyendo la nubosidad. Nosotros no la incluimos porque no la teníamos en régimen horario. Y lo que sí que parece que tenían bastante consenso era en que la salida de esa red neuronal iba a ser la temperatura de bulbo seco, la temperatura del aire en esos lugares, en esos puntos urbanos. Nosotros, por llevar la contraria, decidimos que no, que esto no era realmente lo que teníamos que hacer. Teníamos que enfocarnos, en realidad, en predecir la temperatura, la intensidad de la isla de calor, el diferencial, la diferencia de temperatura entre ese punto de referencia y el punto urbano. ¿Por qué? Bueno, aparte de que todos estos parámetros están realmente relacionados, tanto con la temperatura como la intensidad de isla de calor, pero realmente con la intensidad de isla de calor. Eso, los estudios han ido en esas líneas. Pero luego, sobre todo, por el tema de la estacionalidad anual. Las temperaturas son estacionales, evidentemente eso ya lo sabéis, a lo largo de todo el año, ¿no? Las temperaturas que hemos recogido estas son las temperaturas que hemos recogido en nuestros puntos de medición, más el puntito este de aquí abajo es el de Barajas, ¿no? Es la temperatura media diaria durante todos los meses de medición hasta la fecha, ¿no?, hasta agosto de 2018. Claro, las diferencias son enormes, como cabría esperar, las temperaturas varían mucho. Pero ¿qué es lo que pasa con la intensidad de la isla de calor? Que no tiene una estacionalidad realmente tan marcada. Igual sí que tiene algo subyacente, pero no parece que lo tenga. No sé si me seguís, más o menos. Al no tener esa estacionalidad, vamos a tener ahora unas ventajas que creo que os las voy a enseñar ahora y que creo que son relevantes a la hora de plantear todas las campañas de medición, a la hora de plantear cuánto tiempo debe durar una campaña de medición para poder generar unas predicciones, ¿no? Veréis que, por ejemplo, aquí hay una anomalía, o bueno, una anomalía no, pero un punto, ¿no?, como que de repente, plom, se sale. Este es marzo del año pasado. No sé si os acordáis el pedazo de marzo que tuvimos el año pasado de lluvia, que no dejó de llover en todo el mes. Pues evidentemente aquí también de alguna forma te das cuenta de cómo esos parámetros, esos otros parámetros meteorológicos terminan afectando a esa intensidad de isla de calor, ¿no? No es tan importante la temperatura como el resto de parámetros. Lo mismo, simplemente para temperaturas y intensidad de isla de calor máximas y mínimas, como esa estacionalidad no es tan marcada. Así que, bueno, teniendo claro esto, decidimos, bueno, vamos a estudiar realmente si esta intuición que nosotros tenemos nos lleva a algo significativo. Vamos a modelar paralelamente la misma estructura, las mismas estructuras de red neuronal para predecir temperaturas, directamente la temperatura o predecir directamente la intensidad de isla de calor. Una vez tenemos la intensidad de isla de calor, en realidad le sumamos la temperatura del punto de referencia, ¿no?, del observatorio de la EMET y ya tenemos la temperatura ahí en el centro. O sea, realmente estamos prediciendo también la temperatura en el centro de las ciudades, solo que de forma indirecta, no lo estamos haciendo de forma directa con la red neuronal. Así que, bueno, pues nos ponemos, entrenamos las redes neuronales y cuando hacemos un análisis de la importancia relativa de cada uno de los parámetros de entrada para cada uno de estos tipos de redes, en la parte de arriba veis los modelos prediciendo la temperatura, cómo sobreponderan de alguna manera, ¿no? Se ve que hay una importancia muy grande, se le da mucha importancia a la temperatura, al parámetro temperatura. Mientras que los otros, bueno, siguen teniendo ahí su importancia, pero no tanto. Cuando predecimos la intensidad de isla de calor, la temperatura pierde mucha importancia y cobran más importancia los otros parámetros. Esto se ve más claro
con un análisis de sensibilidad en el que se ve que la temperatura es capaz de darte prácticamente todo el arco de temperaturas posibles, ¿no? En los modelos que predicen temperaturas, se ve que el modelo, la temperatura que tú le estás dando de entrada es prácticamente lo que te está dando la temperatura de salida. Mientras que cuando predice la intensidad de isla de calor, la temperatura pues eso, pierde importancia y coge importancia otros parámetros como el tema de la hora del día, ¿no? Que ya veíamos antes que era un parámetro bastante importante. ¿Esto se traduce realmente en una diferencia significativa, apreciable o interesante en los resultados finales de esa predicción? Pues sí sí, dependiendo de los datos que utilices para entrenar a la red. Me explico. Si entrenas las redes neuronales con 12 meses de datos, con todo un año de datos, las diferencias entre la precisión, ¿no? el error que arroja los modelos que se enfocan en temperaturas, que son los que están marcados ahora en amarillo, ¿no? Este caso de aquí, comparado con los modelos que predicen la intensidad de isla de calor, ese error no es realmente muy significativo. El error empieza a aumentar a medida que le vas dando menos datos a la red neuronal. Si de repente le das solo 9 meses de datos, claro, si le dejas, tiene todo el sentido, ¿no? Si le dejas de dar, por ejemplo, los meses de verano a esa red neuronal que está prediciendo temperaturas, no es capaz de darte temperaturas en esos meses, porque no conoce, no sabe lo que está pasando en verano. Sin embargo, con la intensidad de isla de calor, ¿no? Que bueno, lo tenía aquí marcado en otro color, vemos que permanece, ¿no? Bastante próximo al mismo error, aumentando ligeramente, va aumentando cada vez más, ¿no? Pero no al mismo ritmo que las otras redes neuronales. Debido a esa, entendemos que es debido a esa ausencia de estacionalidad. Si tú entrenas una red neuronal para que prediga la intensidad de isla de calor en los meses de invierno y de otoño, y esa misma intensidad se puede dar en los meses de primavera y de verano, aunque no le hayas dado los meses de primavera y de verano para predecir esas intensidades de isla de calor, va a seguir siendo capaz de dártelo. Lo único, tienes que darle la suficiente muestra como para que sea capaz de interpretar todas las situaciones posibles, ¿no? Entonces, si le das solo 90 días, pues empieza a fallar un poquito. Bueno, todo esto ha sido así como muy abstracto y muy extraño. Bueno, lo mismo con otro tipo de métrica. Y aquí ya los resultados de qué es lo que realmente nos arrojaban. Este es el modelo, entre comillas, no malo, el modelo que han utilizado otros investigadores, ¿no? Enfocados en predecir directamente la temperatura. Y por filas, cuando se entrenaban con solo 12 meses de datos, con 9 meses de datos, con 6 meses de datos o con 3 meses de datos. Se ve que el error va aumentando, ¿no? La línea de puntitos es la temperatura predicha por el modelo y la línea negra es la temperatura real que hemos registrado, ¿no? Se observa como en esta primera predicción la acompaña bastante bien. En la segunda, ¿no? En las predicciones con menos datos empieza a separarse ligeramente y ya cuando le hemos dado solo 3 meses de datos es incapaz. O sea, prácticamente es una línea recta que no tiene realmente ninguna relación con esas temperaturas. En cambio, con nuestro modelo, con nuestra pequeña mejorita que le hemos intentado hacer, sí que observamos que hay un mejor comportamiento, ¿no? Esa predicción ya sí que acompaña de una forma bastante más evidente a esas temperaturas reales que sí que se estaban dando en ese entorno urbano. Si esto lo vemos en lugar de con la temperatura real, con la intensidad de la isla de calor, vemos lo mismo. Con los modelos que predicen temperatura no son capaces, ¿no? El error empieza a aumentar significativamente cuando le hemos quitado los 12 meses, ¿no? Le damos solo 9, le damos solo 6, le damos solo 3. Y con el que nosotros planteamos, esos errores se reducen bastante. Entre darle 12 meses y darle 9 meses no parece que haya tantas diferencias, ni siquiera cuando ya le damos 6, las diferencias significativas empiezan a aparecer cuando le damos 3, pero aún así, solo con 3 meses de datos, es bastante capaz de coger esa tendencia, ¿no? Se ve que hay los momentos de máxima intensidad de isla de calor los coge, los momentos en los que no debe haber también los va cogiendo, con lo cual, bueno, esto realmente es los avances que hemos hecho. Creemos igualmente que se puede mejorar todavía más, pero simplemente cambiando ese enfoque ¿no? Trabajando con estructuras idénticas prácticamente y simplemente cambiando esa salida en lugar de las temperaturas a la intensidad de isla de calor, creemos que se avanza bastante, no solo en la precisión, sino también en las necesidades que nosotros tenemos para modelar estas redes neuronales. Sí, entiendo que los costes se reducen significativamente si en lugar de necesitar 12 meses de datos
y de tener que esperar a tener 12 meses de datos si lo puedes hacer solo con 6, ¿no? Bueno, pues esto que ha sido así como muy rápido, en realidad es mucho más sencillo de lo que yo le he podido explicar. Lo que pasa es que como serían 5 minutitos, a lo mejor cada 3 diapositivas pararme más, pero como no tenía ese tiempo, pues lo dejo ahora para que podáis preguntar todo lo que queráis. Voy a dejar esta imagen, creo, de fondo y bueno, pues las preguntas que tengáis. A ver, esto así funciona. No sé si hay alguna duda. ¿Os habéis quedado tan impresionados por el trabajo que estamos haciendo y que está haciendo Miguel, sobre todo, que es su tesis? Bueno, es muy interesante el planteamiento y además viene a corroborar una tendencia que cada día es más comúnmente aceptada en el mundo de la minería de datos y del aprendizaje automático, que es que digamos, lo bien que lo haces depende quizá más del procesamiento que haces de los datos que tienes que del modelo en sí que estás utilizando para aprender esos datos, ¿no? Claramente, al predecir la isla de calor directamente, como decías, te quitas la estacionalidad tan fuerte de las temperaturas y esto pasa mucho, ¿no? Cuando tú en vez de coger un dato puro, pues haces una diferencia entre dos datos, la serie se vuelve estacionaria y entonces funciona mucho mejor. Lo que no entiendo muy bien es por qué la comparación con diferentes históricos de aprendizaje. Es decir, si tenemos 12 meses, a nadie se le ocurriría usar menos de 12 meses, ¿no? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de eso? ¿Se trata de poder trabajar en estaciones recién instaladas? Esa era un poco mi pregunta. Bueno, a todo esto siempre es un riesgo traer a un experto en inteligencia artificial cuando tú lo que tienes es una perspectiva casi de entusiasta, ¿no? Obviamente, si tienes 12 meses, o bueno, si tienes ya 5 años, ni te digo, o sea, perfecto, mientras más datos, mejor. El tema es que normalmente en ámbitos urbanos, bueno, ya lo sabes tú también, normalmente no hay esos datos. Nosotros, para empezar, tuvimos que poner estos sensores porque no los había. Lo que había era pues, 5 del ayuntamiento por ahí distribuidas. Entonces, a lo que viene es a que capacita quizá o abre una ventana para no tener que trabajar o que esperar a trabajar 12 meses, ¿no? A lo mejor ya con 6 estás teniendo unas predicciones lo suficientemente precisas como para, bueno, empezar a sacar tus conclusiones. Y si tienes que corregir algo, a lo mejor quizá de esas mediciones, pues que lo puedas hacer. O que puedas igual hasta rotar esas mediciones. Al final son limitadas, la representatividad de cada uno de esos puntos de medición es limitada. Y quizá, pues, a lo mejor cada 6 meses puedes empezar a rotarlo, ¿no? Si tienes esa capacidad. Pero esa sería la utilidad que yo le veo, reducir costes, entre comillas, que quizá no es lo más relevante, sobre todo reducir los tiempos, que siempre tener que esperar es un rollo, ¿no? Y otra cosa, ¿el análisis que hemos visto se refiere a una única estación o es la media de todas? ¿Y habéis hecho un análisis de tipo espacial como este? O sea, ¿habéis tratado de hacer una interpolación sobre los datos que tenéis? A la segunda pregunta, no hemos llegado todavía a eso, pero la idea, sí, cuando hayamos realizado predicciones en todos los puntos, es ver cómo se comporta, ¿no? que generamos. Y a la primera pregunta, no, es solo un punto. En este caso cogimos el punto más céntrico, que era el punto de más intensidad de isla de calor. También sería interesante verlo en otros puntos más externos de la ciudad. Esto además vincula con dos cosas. Primero, todo esto tiene la lógica de ver cómo el resto de investigadores que han estado desarrollando redes neuronales en estos últimos 15 años para predecir estas temperaturas, cómo todos de forma sistemática utilizaban esos 12 meses de datos. Ninguno bajaba de 12 meses, algunos utilizaban 13, 15, pero todos esperaban a tener 12 meses, probablemente porque intentaban armarlo y se daban con un canto en los dientes, ¿no? Veían que no era posible. Y luego, por otro lado, otro tema que también es interesante es que hay una discusión dentro del mundo del estudio del clima urbano y es sobre la estacionalidad de la isla de calor realmente. O sea, hay gente que dice que sí que es estacional, otra gente que dice que no. Nosotros lo que podemos decir es que en Madrid no. O sea, como no tenemos un modelo realmente que universalice todo el conocimiento, pues tenemos que basarnos en la evidencia que medimos, ¿no? Aquí en Madrid no lo es. Quizá en otros sitios, quizá, yo qué sé, por poner una zona costera donde las brisas marinas sí que tengan un comportamiento estacional
y eso se traduzca en una isla de calor estacional, pues quizá ahí sí que esta aproximación no les funcione. Entonces, bueno, creo que es algo que tendremos que seguir mirando. Pues nada, bueno, como vamos un poco mal de tiempo y encima nuestra última ponente está en Sevilla, entonces esto es una cosa súper tecnológica. Vamos a ver si conseguimos conectarnos con ella. A ver, la pobre a lo mejor se ha ido ya. Ha decidido... A ver, Rocío... Espera, no sé por dónde nos oye, la verdad. No, creo que nos ve por la cámara y nos escucha. Ah, mira. A ver, te oímos bajito ahora mismo. A ver, Rocío... Ah. ¿Me escuchas? ¿Sí? Pues si puedes compartir la pantalla tuya. Sí. ¿Sí? Sí. Ah. A ver. Ah, mira. Pues... Pero compártela eso. Sí. Aquí. Bueno. Bueno, Rocío Escandón es doctora, investigadora en la Universidad de Sevilla. Dentro de la red, otro de los socios que tenemos es el grupo de investigación que dirige Sendra, si no me equivoco. Bueno, tenemos exactamente a Ángel Luis León dentro de la red. Y bueno, Rocío, la verdad que es una lástima que no haya podido estar físicamente porque nos ha fallado la agencia de viajes y eso, pues le había sacado un billete Madrid-Sevilla. Con lo cual podía haber aprovechado yo a irme a la feria de abril, pero he preferido estar aquí. Y bueno, nos va a hablar del modelo predictivo para la caracterización ambiental y energética de la vivienda social del sur de España. Entonces, bueno, cuando quieras, Rocío, muchísimas gracias. Disculpa que te tengamos así online, pero bueno, gracias por haber aguantado toda la mañana y por estar ahí para contarnos lo que hacéis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros a mí mismo. Ahora, ¿me escucháis vosotros? Sí. Bueno, pues mi nombre es Rocío Escandón, pertenezco como ha dicho Carmen, al Departamento de Construcción Arquitectónica 1 de la Universidad de Sevilla y al grupo de investigación 330 que dirige Juan José Sendra. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y he estado siguiendo a través de este medio las ponencias y han sido todas bastante interesantes. Me hubiera gustado estar ahí para poder compartir, pero bueno, al menos se puede hacer en este medio. Lo que yo voy a contaros es un poco el trabajo que he desarrollado en lo que ha sido mi tesis doctoral, que estaba financiada por el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla y se leyó en febrero de este pasado mes de febrero. Además, el trabajo que se desarrolla toma como punto de partida la información recopilada en dos proyectos de investigación, uno del Plan Nacional, que es el proyecto REFABI, que dirigía el Instituto Eduardo Torroja, y otro del Plan Regional de Andalucía, denominado MVP. Ambos recopilaban información sobre barriadas residenciales obsoletas en varias ciudades de Andalucía, en el caso del proyecto MVP, y en Madrid y Sevilla, en el caso del proyecto REFABI. El contexto en el que se sitúa este trabajo pues es en que en las últimas décadas las exigencias de la normativa europea que se centran mucho en el sector de la construcción, puesto que es uno de los que más energía consume. Y esto se normaliza, se expresa en las diferentes directivas de la Unión Europea. En esta se expresan los objetivos de ahorro energético para el horizonte 2030-2050. Y en este caso, dado la baja tasa de sustitución de edificios existentes por edificios nuevos, pues es muy difícil cumplir estas exigencias del horizonte 2050 aplicando medidas de ahorro solo a edificios de nueva construcción. Es por eso que las actuales políticas energéticas se centran mucho más en la rehabilitación de edificios existentes, dado que son los que tienen un mayor margen de mejora, ¿no?, de su comportamiento. En general, en España, las principales ciudades comienzan su mayor periodo de crecimiento urbano a partir de 1950, que es cuando empiezan los planes públicos de vivienda social.
Y se da también la situación que hasta 1980 no se pone, no es de aplicación la primera normativa que regula de forma global las condiciones térmicas en los edificios en España. Eso conlleva a un elevado porcentaje de viviendas que se construyeron sin medidas específicas de aislamiento térmico y por lo tanto se encuentran obsoletas desde el punto de vista energético. En concreto, en Andalucía, este parque residencial supone más del 40% del total construido en el siglo XX. Además, se da la situación de que hay mucha bibliografía que pone en evidencia la divergencia entre los consumos estimados y los consumos reales medidos en los edificios, que es lo que comúnmente se denomina informe. En concreto, en Andalucía, la vivienda social constituye una parte muy importante de este parque residencial existente. Y esta vivienda social, como ya también ha adelantado Carmen, pues tienen unas condiciones socioeconómicas muy particulares. Y es muy frecuente en ellos pues, la renuncia al confort térmico por cuestiones económicas o por cuestiones de baja prestación de los sistemas, de las viviendas. Todo esto no está contemplado en los patrones estándar de uso y ocupación que define, en este caso para España, el Código Técnico de la Edificación. Sin embargo, si nosotros utilizamos estos patrones estándar, que son los únicos oficiales con los que contamos, para evaluar los ahorros que supondrían medidas que proponemos de rehabilitación, los resultados que obtendríamos pues, estarían lejos de la situación real que después se va a dar. Por lo tanto, consideramos que en este caso existe una importante necesidad de caracterizar el comportamiento de este caso de estudio bajo condiciones reales de uso. En este caso, hay bastantes estudios, o al menos más estudios, en el centro y norte de Europa y bastante más escasos lo que podemos encontrar en el sur de Europa. Esto nos permitiría generar modelos de simulación que sí sean fieles a la realidad y no los que generalmente se están construyendo de forma global que después no se corresponden con el comportamiento real de las viviendas. En este caso, entonces, yo voy a contar un poco el proceso metodológico que se siguió para llegar al desarrollo del modelo predictivo. Y el primer paso que se debe dar es la identificación del parque de viviendas con el que íbamos a trabajar. En este caso se parte de la información sobre todo recopilada en el proyecto Refabi, que ya he citado antes, que obtenía información, como he dicho, de la ciudad de Madrid y de la ciudad de Sevilla. Nosotros, pues, esta metodología en principio se aplica a la ciudad de Sevilla. El estudio evaluaba más de 100.000 viviendas y certificaba que más del 60% de las viviendas construidas en este periodo tenían un carácter social. También en este proyecto se llega a la conclusión de cuáles son las tipologías morfológicas y constructivas más representativas de este periodo de estudio. El segundo paso que se da, una vez que tenemos identificado a grandes rasgos las características de este conjunto de viviendas, nos vamos a un grado de detalle mayor mediante la monitorización, en este caso, de 3 casos de estudio. En la tesis se estudiaron 3 viviendas, una en Sevilla, una en Málaga y una en Huelva. Y aquí os voy a exponer un poco los resultados de la vivienda de Sevilla, que es la que después sirve de referencia también para el modelo predictivo. En este caso, se realizaban tanto medidas puntuales como ensayos de permeabilidad al aire o termografías infrarrojas, pero también medidas a lo largo de un año de variables ambientales y energéticas. Esto nos permitía, además de un análisis profundo de las condiciones de invierno y verano de estas viviendas, definir patrones de uso reales de estas viviendas que monitorizamos. Uno de los casos, el que os voy a contar, estaba en la barriada San Pablo de Sevilla. Se trata de una vivienda en un bloque de tipología lineal, habitada por una pareja joven y pues con las características
más repetidas en este parque de viviendas, pues la tipología constructiva y la tipología morfológica. Y además, como es bastante frecuente en Andalucía, no se cuenta con un sistema centralizado de calefacción, sino que la calefacción, tanto la calefacción como la refrigeración, se realiza a través de bomba de calor en las estancias principales o las estancias que más se usan y con un uso muy intermitente de estos sistemas. Para definir los patrones de uso, se utiliza una metodología mixta que cruza los datos medidos de temperatura, CO2 y consumo en el interior de las viviendas, con encuestas realizadas también a los usuarios. Se han definido patrones, uno para invierno y otro para verano, porque el comportamiento es bastante diferente, y se realizan estos patrones para los días entre semanas. En este caso, por ejemplo, es el nivel de CO2 el que más pistas nos da sobre cómo se ocupa, dónde está el ocupante, si en el salón o en el dormitorio, mientras que en otros casos pues, el nivel de CO2 apenas nos aportaba información, teníamos que irnos más al consumo o a otros datos que nos aportaban esta información. Después se analizó pues, la evolución de la temperatura interior, tanto en el salón como en el dormitorio, que eran las dos estancias que se tenían monitorizadas. En invierno se comparaba con el estándar de confort adaptativo que establece la norma ISO 15251 y con temperaturas exteriores no muy bajas, porque las mínimas están en torno a los 5 grados, obteníamos temperaturas interiores medias también bastante bajas, en torno por debajo de los 15 grados centígrados. Esto cuando lo evaluábamos en términos de confort, que evaluábamos el porcentaje de horas fuera de la banda de confort, pues nos daban valores muy elevados, en torno a los el 100% de las horas fuera de la banda de confort. Y sin embargo, se puede observar en la tabla que el porcentaje de uso de los sistemas locales de calefacción pues no supera en ningún caso el 10% para el periodo de invierno. Cuando pasamos al periodo de verano, volvemos a hacer la misma evaluación de la temperatura interior. En este caso, por ejemplo, no fue un verano muy cálido en Sevilla, pero sí tenemos temperaturas que superan los 35 grados en varias ocasiones. Y obtenemos una temperatura interior media en torno a los 28 grados en el salón. Y nos sorprende que en el dormitorio pues, tenemos unos descensos de la temperatura durante la noche que se corresponden con periodos de elevada tasa de ventilación natural, que nos hace bajar la temperatura pues, hasta los 25 grados. En este caso nos planteamos si con las temperaturas tan altas, cuando nos situábamos con temperaturas exteriores en los límites de lo admitido por la norma ISO, se establecía que temperaturas por encima de los 31 grados estaban dentro de la banda de confort, lo cual nos hacía cuestionarnos si esto se correspondía con la percepción real del usuario. Entonces decidimos hacer un estudio con diferentes criterios de confort, de los dos más utilizados por la comunidad científica, que son el estándar 55 de la RAE y la norma ISO que ya he comentado, pero también un modelo alternativo que plantea Barbadilla Martín para el caso de Sevilla en aquellos edificios que tienen ventilación natural, pero además cuentan con un sistema puntual de refrigeración, un poco lo que se correspondía a los casos que tenía. Además, comparamos esta evaluación en las horas ocupadas según el perfil del código técnico, que no te establece ocupación diurna y nocturna, sino que te establece siempre un porcentaje de ocupación en la vivienda, o el perfil real, que sí diferenciamos entre que cuando se ocupaba la estancia nocturna y cuando se ocupaba la estancia diurna. Cuando comparamos los resultados, el porcentaje de horas fuera de la banda de confort está entre el 0 y el 45%. Se comporta mejor la vivienda en verano que en invierno. Pero encontramos diferencias entre los diferentes estándares pues de hasta el 45%. Mientras que entre el perfil código técnico y el perfil real, pues las diferencias son más reducidas, en torno al 5%. Desde nuestro punto de vista, lo que más se correspondía con lo que los usuarios contestaban en las encuestas, pues era el modelo más exigente que el de Barbadilla Martín.
Con toda esta información, tanto a nivel de barriadas como a nivel particular de vivienda, pasamos a intentar definir el modelo predictivo. En este caso, la metodología parte de la metodología desarrollada por el equipo de investigación de Fabriciaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Federico II de Nápoles, en la que hice una estancia predoctoral de 4 meses de duración para trabajar con ellos pues, esta metodología. En este caso, la metodología se va a aplicar a una categoría de edificios con rangos de variabilidad de sus parámetros pues, relativamente ajustados. En este caso pues, se eligió el bloque lineal, construido entre los años 40 y 80, y ubicado en la ciudad de Sevilla. En este caso, eso se correspondía con más de 40.000 viviendas, que nos parecía una muestra suficientemente significativa. En este caso, la metodología que se aplica va desde un modelo detallado de la vivienda hasta lo que sería por un modelo de edificio, categoría de edificio, hasta llegar a tener información suficiente para entrenar la red neuronal. ¿Cómo definimos la categoría de edificios? Pues a partir del rango de variabilidad de los parámetros que definen el comportamiento térmico de estas viviendas. A partir de la información recopilada en el proyecto REFABI se definen estos rangos de variabilidad y a partir de ahí pasamos a lo que sería el modelo. El paso 1 sería el modelo de la vivienda, que simplemente en la herramienta de Design Builder dibujamos la vivienda y sus adyacentes y se simula comparando los resultados obtenidos en este software con los resultados medidos en la propia vivienda. La validación nos da pues, unos errores bastante aceptables por debajo de los límites que establece la guía RAE 14. Y a partir de aquí el segundo paso es completar en el software Design Builder, completar el modelo de vivienda, pasarlo a un modelo de edificio y exportarlo a la herramienta Energy Plus, que nos permite trabajar pues, con códigos de texto y con otras herramientas matemáticas como va a ser MATLAB. En este caso empezamos ya a tener, como decía Miguel, simplificaciones del modelo para que esto pueda construirse a una escala mayor. En este caso, por ejemplo, antes teníamos por cada habitación una zona térmica que nos permitía compararlo con el dato medido en cada habitación específica, y aquí ya tenemos cada vivienda como una única zona térmica. Se simula este edificio con la herramienta Energy Plus y se comparan los datos obtenidos para la vivienda que va a ser de referencia, que es la que habíamos medido, con los valores propios que habíamos medido. Y volvemos a obtener, tanto en temperatura como ya en evaluación de confort, errores bastante aceptables. A partir de aquí, ya el modelo predictivo no hace la búsqueda de la evolución de la temperatura, sino que se centra directamente en el porcentaje de horas fuera de la banda de confort de cada edificio. El paso 3 ya consiste en ampliar la muestra de estudio a toda la categoría de edificios. Para ello lo que se hace es parametrizar el modelo de Energy Plus y a partir de los rangos de variabilidad definidos se aplica el muestreo de per cubo latino para conseguir obtener el número de muestras, el número de casos de estudio que deseemos. En este caso se fijó el número en 500 porque según la bibliografía con la que contábamos era suficiente la relación entre el número de muestras y los parámetros que teníamos de input, era suficiente para obtener buenos resultados en el modelo. Gracias a la herramienta MATLAB se ponen a simular estos 500 modelos en paralelo y abajo se representa pues, la distribución de los resultados obtenidos a la izquierda en términos de porcentaje de horas fuera de la banda de confort en el periodo de calefacción y a la derecha en el de refrigeración. En este caso, ninguno de los dos
obtienen una distribución normal, pues en invierno el porcentaje de horas fuera de la banda de confort se concentra en prácticamente el 100% en la mayoría de los casos, y en invierno varía más entre el 0%, que es el caso más repetido, y el 40% aproximadamente. Esto nos llevaba a, cuando la distribución no es tan particular, la red neuronal iba a ser muy complicada de realizar con una buena fiabilidad. Sin embargo, cuando hacíamos la evolución a nivel anual, la distribución era mucho más parecida a una distribución normal, con un valor medio en torno al 35%. En este caso, nos vamos a quedar solamente con este valor de output, porque además nuestro objetivo final, que sería rehabilitar estos edificios, pues necesitamos saber el impacto de las medidas en todo el año, no solo en cada periodo. En este punto también se realiza un análisis de sensibilidad para ver cuáles son los parámetros más influyentes en el confort térmico del edificio, y lo que tenemos es que los parámetros operacionales, los que tienen que ver con el usuario, son los que más influencia tienen de forma general, sobre todo ventilación natural y densidad de ocupación. Y los parámetros geométricos, tales como factor de forma, área, altura o orientación, son los siguientes que más influencia tienen. Mientras que los parámetros de la envolvente, pues su influencia es bastante más baja. Esto también puede ser debido a que la categoría de edificio que estamos estudiando, el rango de variabilidad de sus características de la envolvente es muy reducido. Pues se tratan de todas viviendas sin aislamiento térmico y con unas condiciones constructivas muy similares entre ellas. Con esta información pasamos ya a la generación de la red neuronal artificial. En este caso yo lo voy a explicar mucho más por encima, porque yo lo realicé con una herramienta preprogramada que trae MATLAB, que para aquellas personas que no tenemos tanta formación en programación y demás, pues nos ayuda mucho, nos simplifica mucho este proceso, y como ya los compañeros lo han explicado con mucho más detalle, pues no me pasa. En este caso lo primero que hacemos es sacar fuera del modelo aquellos parámetros que no tienen mucha significación, o sea, que no son muy significativos, que no tienen mucha influencia, pasando de 29 parámetros input iniciales a 18, lo que también hace que el modelo sea simplificado y los tiempos de computación sean más bajos. En este caso, cuando generamos la red neuronal artificial, comprobamos que la correspondencia entre los resultados obtenidos con EnergyPlus, que son los que utilizamos para entrenar la red, y los obtenidos con la red neuronal, pues es bastante buena, con errores relativos aceptables. Sin embargo, también probamos a aumentar el número de casos y consideramos que, obtuvimos que con un número de casos igual a 750 era cuando conseguíamos el mejor error relativo con unos tipos de computación todavía aceptables. Un poco como conclusiones, pues de este trabajo tuvimos que en el caso del sur de España las extremas condiciones climáticas de verano hacen que tengamos que tener en cuenta criterios de confort alternativos. No lo he dicho, pero en ese proceso de evaluación de diferentes criterios de confort, las conclusiones que obtenemos de cuáles son los más próximos a la percepción real del usuario son los que después utilizamos para la red neuronal, para el modelo predictivo. También llegamos a la conclusión de que los patrones estándar de calefacción y refrigeración están muy alejados del uso real que detectamos en los casos de estudio, con lo cual no podemos utilizarlos en nuestros modelos de simulación, y en este caso llegamos a la conclusión de que el porcentaje de horas de libre evolución era mucho mayor que el porcentaje de horas de uso de calefacción y refrigeración. Por eso el modelo predictivo se realiza sin tener en cuenta los sistemas de climatización.
Después nos demuestra que una adecuada caracterización de los casos de estudio nos permite generar modelos de simulación que sí son fieles al comportamiento real de los casos de estudio. Y el modelo a gran escala nos muestra una falta generalizada de confort térmico en la categoría de edificios estudiados. El hecho de utilizar modelos subrogados nos permite, no tanto como los otros modelos que se han expuesto, que se trata más de predecir el futuro, ¿no? Las condiciones a futuro, y en este caso lo que hacemos es ampliar la muestra con tiempos de computación muy reducidos, puesto que uno de los problemas que tenemos es que cada simulación de un edificio con programas como Design Builder, Energy Plus o Transit, por ejemplo, pues conllevan muchísimas horas, incluso días, mientras que una red neuronal te simula pues, estos 150 casos de estudio en cuestión de un par de minutos. Por lo tanto, consideramos que la metodología que está utilizada se trata de una herramienta robusta y fiable para planificar la rehabilitación energética de grandes parques de vivienda social. Pero para ello hay que seguir trabajando para completar este modelo desarrollado. En este caso, actualmente estamos trabajando en el proyecto MEDOS, que es del Plan Nacional, y está pues, ahora mismo empezando, que lo que hace es, por ejemplo, amplía varias cosas del trabajo ya realizado. Uno es la muestra de estudio, pues, sobre todo en el periodo de estudio, que ya llega hasta 2006. También contempla temas de escenarios de cambio climático y nos gustaría también implementar pues, el tema de las islas de calor, puesto que ahora nos centramos en archivos climáticos tipo, pero esto no va a ser la situación que nos vamos a encontrar cuando queramos que nuestra rehabilitación sea efectiva. Y por último también, pues esta metodología aplicarla a otras categorías de edificios, zonas climáticas, y que la propia red neuronal sea capaz de evaluar el rendimiento ambiental y económico de medidas de rehabilitación, que es para lo que realmente tendría potencial esta herramienta. Y bueno, ya con esto simplemente acabo. Voy a intentar responder las preguntas, pero la verdad es que os escucho bastante regular, entonces lo intentamos a ver si puedo entender las preguntas que me hacéis. A ver, Rocío, ¿nos oyes con este micrófono? Sí, os oigo, lo que pasa es que con mucho eco, entonces a veces no entiendo bien algunas palabras, pero lo intentamos. Vale, y... A ver, esto funciona. Bueno, como esto no funciona... bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por contarnos este trabajo tan interesante. La verdad que, vamos, a mí me ha interesado muchísimo por la parte, sobre todo, de bienestar adaptativo, porque, bueno, trabajé en la tesis con eso y me parece que es una línea muy interesante de trabajo. Y, bueno, también el tema de la falta como de precisión quizá para las temperaturas más altas, aunque es verdad que por ejemplo, la norma europea sí que los propios autores que desarrollaron la norma decían que para las temperaturas más altas se habían basado en unos modelos estadísticos menos fiables que el resto de temperaturas. O sea, ellos mismos ponían en crisis los límites de temperaturas más elevadas, ¿no? Yo por eso al final, por ejemplo, tiendo a utilizar más la norma de ASRE, que limita un poquito por arriba esas temperaturas, y el tercer modelo del que hablabas no lo conocía, pero bueno, me ha parecido muy interesante y también habrá que echarle un vistazo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, os diría casi que os acerquéis aquí porque yo creo que Rocío os va a escuchar mejor. Bueno, vosotros conocéis su trabajo, ¿no? Un poco. Vale, y Miguel, yo no sé si tienes alguna duda. Claro, tú también lo conoces porque Rocío vino, ¿no? ¿Tuvisteis un encuentro como de tesis o...? Vale, pues vamos, yo me quedo con que me ha parecido muy interesante. Está en abierto, la tesis estará colgada en la Universidad de Sevilla, pero no sé si la tendréis en abierto. Pues creo que ahora mismo todavía no está, porque
porque tiene un periodo de... Claro. Pero la tesis se ha publicado, o sea, se ha hecho por compendio de publicaciones, lo cual prácticamente todo está publicado en artículos. Vale, genial, pues vamos. Yo lo leeré con interés, me interesa mucho. A principios de este año, ¿no has dicho? Sí, en febrero. Bueno, pues con esta última ponencia tan interesante, yo creo que podemos clausurar esta reunión. Bueno, muchas gracias los que habéis quedado, toda la gente que ha venido, sois los resistentes. Y bueno, nosotros la red, como propiamente dicha, la parte financiada, con esta superfinanciación que tiene la red, acaba en junio de este año, pero bueno, a mí sí me parece que hemos conseguido reunirnos un grupo de gente con intereses comunes y temas comunes que la red va a seguir viva, dado que al final para estas reuniones, excepto para pagar Aves Madrid y Sevilla, no necesitamos mucho más dinero. Así que... Aprovecho la propaganda. El día 30 de mayo, la red nuestra, monitorización, Sí. Que ellos también participan. Vale, Rocío, no sé si lo oyes, que el 30 de mayo, ¿verdad? Rocío, El día 30 de mayo creo que viene Rafael, pero podéis venir los que queráis. En el instituto tenemos la primera reunión de la red de monitorización. Yo creo que a todos los que estamos aquí de toma de datos, todo eso nos interesa asistir. Así que os esperamos. Vale, ¿lo has podido oír, no, Rocío? Yo, en principio, mi intención es ir. Si no genial. hay problema, estaré allí. Genial, pues entonces nos encontramos en... Rocío, comprueba tu billete ese día Eso. y Ya nos vemos el 30. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias, Rocío. Ya te dejamos liberada y te dejamos que te separes del ordenador, pobrecita mía. Y bueno, pues a todos muchas gracias por venir y bueno, seguimos trabajando. Hasta luego, Rocío.